Hola a todos y bienvenidos a mi clase de... Bueno, a mi pequeña TED Talk. Mi nombre es Hexalfa y hoy voy a ser quien dé la pequeña charla hoy. Primero que nada quisiera hacer un pequeño preámbulo con quién soy o quién es este idiota más que nada. Este más que nada un heads up. Yo no soy un profesor o un profesional en esto. Soy un estudiante de cinematografía que estudió cinematografía y actualmente animación, que quiero compartir lo que ha leído y que me parece interesante. Así que si alguien encuentre que dije algo incorrecto o dije alguna estupidez, son más que invitados a corregirme. Después de todo, lo que quiero intencionar con esto es empezar una discusión y aprender una cosa, no solamente yo, sino también ustedes. Era al revés lo que quería decir. Dicho esto, quisiera comenzar con una pregunta bastante simple, que es dirigida a ustedes, el público. ¿Qué es un guión? Voy a leer con atención cualquier comentario que hagan, ya sea por YouTube o ya sea por Discord, en nuestro servidor del Atelier Amateur. Pueden responderlo por voz o por texto, como ustedes prefieran. La pregunta Ah, es, ¿qué es un guión? Adelante. ok, pues en sí lo que yo creo es que el guión es como, bueno, técnicamente hablando es como la base escrita de lo que se va a realizar en producción. Digamos que, sí, sí, bueno, sí, sí, no, si vamos a un nivel técnico, en definición pues es eso, es como unas instrucciones o algo así escrito de lo que se va a realizar a después. Digamos, el guión de una película, pues en el guión de la todos los aspectos de cómo se van a realizar las cosas, digamos, la iluminación, los diálogos y todas esas cosas, ¿no? Eso es correcto. Ese es un aspecto de un guión. Funciona bastante bien para la definición, de hecho. Sí, es que, como dije, creo que eso solamente es como la definición técnica. Digamos, buscas en un Ujú. diccionario, pues te aparecería algo como eso, pero a nivel más, ¿cómo decirlo? Sí. Extenso, pues el guión sería como el esqueleto, el alma de cualquier obra, tanto de cine o animación. Es como, es la base de todo. Bueno, eso creo yo. Ujú. Estoy también de acuerdo. Hay una frase que había dicho Akira Kurosawa, un famoso director de cine que es de Japón, absolutamente recomendable su cinematografía, si es que le interesa esa clase de cosas, y había dicho que el guión es el nutriente que tiene el árbol, que después crece y da fruto. Es una parte fundamental tanto como lo es la dirección, pero iré a eso en su momento. Con eso estamos de acuerdo. Ahora, Eh, diga, ¿Puedo también responderlo? por Así. favor, adelante, esta es Guión. una pregunta abierta. Ok, pues guión, como dijo Apple, es lo que está aplicado casi todo, pero es el punto álgido, el punto de comienzo de la idea de la película, la animación, donde se está aplicando la iluminación, etcétera, y la metodología que se va a ocupar en la obra. Ujú. Es lo más importante, aparte de la creación de personajes que también está en el guión. Cómo se ocupan las cámaras, cómo van a actuar los personajes, etcétera. Y en animación sería cómo va a funcionar. Tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo aplicarías... bueno, quiero decir, ¿esto es solamente aplicable en cuanto a medios audiovisuales? ¿Existen guiones de otras cosas también? Pues técnicamente no, o sea, podríamos decir que sí, ¿no? Porque Ujú. digamos, voy a hacer como una comparación extraña, pero creo que se va a poder entender. Digamos que tú tienes dos obras de arte, digamos que una es una animación y otra es una canción con letra. En sí, pues el guión de la animación, ¿cómo decirlo? Es que digamos que en el guión de la animación vas a explicar cómo vas a usar la animación para transmitir el mensaje artístico, por así decirlo. Y en la música, pues no es un guión como tal, pero también hay como ciertos, suponiendo que la canción vaya a contar una historia o algo así,
pues puede haber un guión para la canción, pues sería la letra. Sería las partituras, por así Sí, decirlo. sí, 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 serían las partituras de Entonces serían como cómo irá, equivalentes. ¿Yes? sí, es que no sería la letra, sino bien cómo va estructurada la canción, tanto con ritmos, tanto con la melodía, la voz, las entonaciones. O sea, no, Ujú. no se suele hacer, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, cuando a la hora de escribir una canción, pues no se suele hacer como todas esas cosas. La verdad no lo sé, pero creo que sería como el guión de una canción. Aunque Estoy la totalmente de animación es acuerdo. como... Disculpen, si Ah, pudiese yo responder. Adelante, por favor. Yo creo que el guión es la estructura base, la estructura básica, Ujú. que le da sentido no solo a la obra, sino a todos los sucesos que ocurren en ella. Eso es correcto. Así es. Pisa, tú tenías algo que querías decir, ¿no es así? sí, era de algo que comentó el otro sobre la animación sobre la letra de música y animación y tal, y él había dicho que parte del guión es cómo se hará la animación, pero parte de cómo se hará la animación está en el storyboard, si no me equivoco. Así es, el storyboard es una parte más adelante de lo que es un guión, al menos en el Es aspecto de que bueno, animación y live action. sí, es que en animación creo que, no sé si es aquí, bueno, creo que en los hispanohablantes el storyboard no lo, o sea, normalmente pues sí se le dice storyboard, pero se le conoce también como el guión gráfico, y pues como eso literalmente lo dice, es el guión pues mostrado gráficamente, o sea, con imágenes. Ujú. Ah, Aunque existen otros detalles más que tienen que ver con storyboard, pero llegaré a eso cuando actualmente lo haya estudiado. Pero de sí. momento estamos con esa definición de momento. Más tarde vamos a revisar qué es lo que tengo yo anotado por su definición. Pero mientras tanto, quisiera pasar a la siguiente pregunta. Ahora, ¿qué es un cómic? Son estas dos preguntas un poco generales, pero nos ayudará a tener una base con la cual trabajar más adelante. Cómic. Si, si mal no me equivoco, secuencia de viñetas que cuentan algo, ¿no? Sí, pero lo mismo podréis decir de una animación, porque si son Pues, secuencias de viñetas, las cuales son cuadros de imagen, los cuales pues... cuentan ya, algo. tengo una respuesta. Secuencia, sí, pero en un momento digamos, en un tiempo específico de un momento, por lo menos. Es que el tema de la temporalidad en los cómics es un poco subjetiva. Porque no sé si alguna vez has leído una página enorme en la cual te muestran un cuadro bonito en el cual aparece un personaje caminando en la lluvia leyendo un globo de texto enorme, a lo cual quería llegar en un episodio futuro que tiene que ver con la temporalidad en los cómics. Pero Ah, la temporalidad es limitada por la cantidad de información que provees en una imagen. mm, Ah, sí. bueno, yo no, bueno, yo no leo cómics muy seguidamente, creo que me he Ujú. leído como 5 en lo que va de mi vida y son malos, pero creo que a lo que bueno, no sé quién lo dijo, se refería a lo de secuencia, pues sí, es una secuencia, pero a diferencia de la animación que es una secuencia de movimiento, bueno, en el cómic también hay movimiento, ¿no? Pero sería más como un movimiento clave, como solo los aspectos, solamente serían como las poses o, por así decirlo, pues sí, no, las poses El clave aspecto que general de van la a, imagen. sí, que van a contar la Ujú. historia. Pues eso sería como... y aparte, pues también estaría la estructura de la página, porque digamos en una animación, pues tú tienes una pantalla, siempre es el mismo, bueno, se diría que es el mismo encuadre, porque pues es una pantalla, y en el cómic, pues en una hoja puedes hacer diferentes encuadres. Pero en teoría también Aun- estaría Sí, trabajando con una misma pantalla. Quiero decir, una hoja sigue siendo una sí, hoja. Lo que sí, sí, pero pero bueno, no sería quizás... Lo que... no, en... no me Momento. refería a la página, sino a los paneles, tipo las divisiones, creo que se llaman así, ¿no? Los paneles. Entonces lo que estás diciendo es que lo que hace interesante un cómic no solamente es lo que hay en los cómics, sino cómo se lee. Mm, o sea, sí, no, no estaría bien, no estaría seguro, como dije, no, no sé mucho de leer. Es que en un Entiendo. cómic no sería en un cómic sería innecesario, por ejemplo, hacer
50 viñetas de una persona caminando en una sola hoja. Por eso se toman los puntos importantes de algo. Ese es un muy Porque el buen punto del punto. cómic Sí, es es cierto. De eso iba a hablar en la siguiente clase, pero bueno, ya lo sacaste a flote. Eso tiene que ver con lo que hace tu cabeza al ver dos imágenes conjuntas, que es lo mismo que ocurre en algo similar que ocurre en animación. Cuando ves una te escena autocreas lo que siguiente a pasa otra, en tú esa llenas en tu cabeza la información. Si alguien está con el sombrero abajo y en el siguiente cuadro tiene el sombrero arriba, tú dices, ah, levantó el sombrero. Esa lectura entre medio lo hace que un cómic tenga cierta información, pero existen varias formas de que esto puede ocurrir. Y de eso voy a hablar más en detalle en una clase adelante. ¿Alguien quiere intentar responder la pregunta también? ¿O pasamos ya a la definición de qué es qué? Muy bien, pasemos a las definiciones. Espera, Perdón. creo que alguien en el chat, creo que Furgo. Ah, no, pensé que Furgo iba a dar una definición. Nevermind. Según Don Diccionario, y mis apuntes personales, el cómic es una serie de imágenes pictóricas en una secuencia deliberada, intencionada con proveer información o producir una respuesta estética al espectador. Si bien no todos los cómics tienen una intención de comunicar un mensaje, todos tienen intención de ser imágenes, de representar algo, y con ese algo comunicar o expresar información. Ahora, un guión, que es la parte que yo más he estudiado personalmente, es una herramienta de interpretación. No es una guía de por sí, sino es más para ser interpretada. Un guión no lo lee el espectador, a menos claro que sea, no sé, un estudiante o un aficionado, en el cual constan todos los detalles de cada escena en un medio artístico. Esto no solamente se limita a animación, cine, teatro, sino también medios como cómics. Cualquier medio que tenga texto y que tenga algo más, se puede hacer guión. ¿Hasta ahora no hay ninguna duda? No, es como lo que yo dije en el pasado, ¿no? De que pues hay Pero, como guiones para en un- canciones, teóricamente hablando. Ujú. Pero por ejemplo en una película muda sí hay guión Hay guión también, por el contexto. Sí, por el contexto de los personajes. Simplemente no hay diálogo. claro. O Entonces, hay un diálogo invisible y un diálogo Gestual. que no está 100% ahí. existe en el contexto. Sí. Sí. Entonces estamos de acuerdo que esas son las definiciones con las que vamos a trabajar y por las que entendemos por cómic y guión. Ahora, dicho esto, el cómic y el guión no siempre estuvieron de mano. El cómic, de hecho, data mucho antes de la letra impresa. Digo, de la imprenta, quería decir. Lo cual tiene antecedentes por ahí por una teoría popular, la cual dice que se origina desde México, específicamente con los olmecas. Existe cierto mural conocido como Ocho Venado, creo que era garra de jaguar o garra de tigre, no recuerdo bien ahora, la cual contaba una historia y no, a pesar de que la imagen se vea, no es no lo intenten. La cual, si bien diseccionamos un poco, cabeza de dragón con círculos representa un nombre, al igual que este carrito con ruedas y con otras pelotitas al lado representa una fecha. Lo que hace aquí es darnos un contexto, y a partir de ese contexto nos cuenta la historia acerca de Ocho Venado Jaguar, garra de jaguar. Si mal no me equivoco, a ver, déjame revisar de qué iba la historia, creo que lo tenía anotado por aquí. Lo que estamos viendo ahora... Disculpa, ¿no es la película de Apocalipto? Porque recuerdo que se llamaba Garra Jaguar, el protagonista. No sabría decirte, no recuerdo. Pero bueno. si te hace sentir mejor, digamos que sí. No, es que sí, es que hay una película llamada así Apocalipto que habla de, pues sí, de un de alguien tipo ¿cómo decirlo? De México antiguo. Uh-huh. Y pues se llamaba Garra Jaguar, eso lo recuerdo. Ups, mi error. Aquí encontré algo. Capturado en mayas. ¿Dónde está ¿No hay función de lápiz? No. Nevermind.
Muy bien. En ese caso voy a tener que ocupar pluma de puntero láser. Ok, lo que ven aquí básicamente es un nombre seguido de 11 casa, que es este símbolo de acá, y 12 mono, que es el que estaba por algún lado de aquí. Lo que ocurre que dice acá es que nuestro héroe, 8 jaguar, digo 8 venado, conquista un lugar que es, y captura al viejo príncipe conocido como 9 serpientes, perdón, 4 viento y 9 y 10 casa. Eventualmente lo que ocurre en la parte de acá es que sacrifica a 6 casa de una forma bastante violenta, según como lo describe. Y la al lado, no sé, me pareció que también representaba lo mismo. Pero lo que tenemos acá es que tiene como cierto antecedente basado en la definición que teníamos. Es una serie de imágenes pictóricas con una intención de comunicar un mensaje. Posterior a esto, Es lo mismo que un cómic mudo, una película muda. Se explica por el guión, pero en dibujo, simplemente. es Como pictórico. digamos, como las instrucciones de una salida de emergencia o algo así que no tiene guión, que no tiene palabras, sino que son puras imágenes. Así es, de Pero hecho. debe representar algo. Sí. Posteriormente, en Egipto, alrededor del 2600 años antes de Cristo, existía el tema de los jeroglíficos, que muchos de ustedes estoy seguro que están familiarizados. Una serie de imágenes que representan ya sea recuentos cotidianos. Por ejemplo, en la imagen que tengo acá es una versión impresa de lo que representaría la recolección de ¿cómo se llaman estos materiales que ocupan wheat? Maíz, creo que era maíz, no, con el que se hace pan, la harina. Bueno, la harina, cómo era almacenado y cómo era llevado a cabo. Y también se mencionaba lo almacenado. Posteriormente también hubieron cosas que relataban cosas similares, que también se puede hacer un paralelo con animación, ya que comparten características similares, como el pilar de Marco Aurelio, que hace un recuento de una de sus conquistas. Y hay personajes que se repiten mientras más subes o bajas en el pilar. Los hombres del pilar que se encuentran aquí se repiten constantemente. Posteriormente, en circa alrededor del 1460 post-Cristo, existen ciertas impresiones que eran para la gente rica, de las cuales consideraban cierto entretenimiento. En este caso, lo que vemos aquí es conocido como las torturas de San Erasmo, el cual era un personaje creado, el cual era torturado de diferentes maneras. Algo sádico, pero... Dios, no, llegué tarde. Así es, pero no te preocupes, puedes acceder a la grabación más tarde y escucharte gritar "oh no, llegué tarde". Ay, Dios. ¿Verdad? Llegas a la reunión tarde, ¿verdad? Es que, Castigo. maldita computadora. Pero bueno, quisiera continuar. Pero Vale, esto continúa. no llegó a ser contemporáneo sino hasta la llegada de Rodolf Töpfer, el cual trajo el cómic como hoy lo conocemos de muchas formas, porque con ciertas sátiras ligeras, empezando en los 1800, en el cual empleó la caricaturización y los bordes de los paneles, cosa que, si se habrán dado cuenta, algunos de los anteriores no poseían. Esta es una impresa, así que no vale. Ok. Desafortunadamente, Töpfer veía el tema de los cómics como una diversión, un mero hobby. Así que, aun cuando Töpfer contribuyó el entendimiento de los cómics, que sea de forma considerable, no fue la realización sino de artistas y escritores más tarde. Él hizo ambos, y a la vez, ninguno de esos. Pero, bueno, las caricaturas inglesas y las revistas mantuvieron esta tradición viva
Y como el siglo XX empezó a acercarse, los cómics empezaron a aparecer y empezaron a volverse populares de forma rápida y creciente. Incluso en este siglo, nuestra definición nos ayudará a iluminar algunos de los trabajos de aquellos que no han sido reconocidos. A partir de ahora solamente voy a mencionarlos brevemente, pero siéntanse ustedes invitados a investigarlos. El artista Lin Ward hizo un trabajo llamado novelas Woodcut Novels, las cuales eran fábulas, las cuales eran representadas por imágenes talladas e impresas en papel. Franz Marcel había hecho una obra similar, también trabajado, pero en... ¿Cómo se llaman estos trabajos? Serigrafía. Serigrafía, en el cual, en una obra llamada El viaje apasionado, en 1919. Y un caso diferente fue por el artista surrealista de Max Ernst, en el novela de collage, en una semana de amabilidad. Son 182 cuadros en secuencia que recuentan sueños en formato de cómic. Pero esto, pero esto no solamente acá. Hoy en día se ocupan los cómics de forma bastante cotidiana. Si miramos las estas casillas de fotografía en las cuales te sacan una serie de fotos en serie, tienes Estos cómics se ocupan para similar a un publicidad, cómic. mayoritariamente. Incluso en temas de seguridad existen diagramas que son interpretados como cómics, como ya he dicho previamente. En los vitrós de las iglesias. El punto de la palabra cómic se puede ampliar en muchas más cosas, Así es. como en el cine y la publicidad. A donde iba con esto es... El cómic es un término bastante ambiguo, el cual no toca un solo género, ni que te exige materiales. Por ejemplo, la definición de cómic que dimos no dice nada acerca de superhéroes o animales. Tampoco dice que sea fantasía o ciencia ficción para el lector. No hay géneros que entren en la definición. Ni sujeto, ni estilos, ni prosa o poesía. Puede ser de lo que sea: biografía, romance, verso blanco, poesía, una alegoría social, adaptaciones, surrealismo, horror, ficción histórica. El cielo es el límite. Pero lo maravilloso es que ni siquiera había dicho nada de los materiales. Ni siquiera que esté impreso. Puede ser lo que sea. Desde Bristol, lápices técnicos, Windsor, Newton, brochas gruesas, el digital, en 3D, demonios. Incluso puso una imagen de Garry's Mod, que también técnicamente cuenta como un cómic. No tiene mucho que ver, pero me acuerdo que hace unos meses discutí con un sujeto que me decía que el teatro no era arte porque no estaba dentro de una pantalla. Y yo, Ay, ¿qué? voy, no, por favor, podemos no... Se humilló solito. Yo Oh, Dios. le estaba explicando de que, pero bueno, es que está una sala oscura, no puedes interactuar con los actores ni nada y todo eso, y tipo, pero es que si puedes. Y yo, a ver, si lanzas una silla, eso interrumpe y pues eso es como hacer trampa. Y yo tipo, pero puede pasar. Igualmente. Vaya, nunca me lo imaginé de esa manera. Sí, pero ¿quién quiere arrojar una silla a una obra de teatro? Eso es grosero. Es que le expliqué que era como, digamos, que estás en el cine. Esa persona también dijo algo Si alguien parecido tira- con... Imagínate que es un libro impreso. Claro. But wait, there's more. Hay algo más. Tampoco se mencionó de que hubiera líneas negras o colores planos. No, tampoco hay llamados para la exageración anatómica o una representación artística de algún tipo. Ninguna escuela de arte está exenta de esto. Ni filosofías, ni movimientos, ni formas de ver están fuera de los límites. Lo que quiero llegar es un mundo amplio, lo cual te permite el cómic. Y aquí lo interesante. Nuestros intentos de definir cómics es un proceso el cual continúa. Nuestra generación sin duda refleja lo que sea que éste decide y se acepta a sí mismo para reinventarse. Y esto es un gran debate. Los cómics, en conclusión, son un medio amplio que difícilmente uno podría sellar. Ahora, hay algunos... Vaya, tienes toda la razón.
Dicho esto, ¿hay alguna duda de parte del público? Para mí no, ya entendí todo. Ujú. Sé que fue una clase algo breve, o porque no me di mucho tiempo para prepararla, pero No, no te preocupes, quedó muy claro, yo sí entendí. he entendido. Lamentablemente siento que les debo a ustedes en cuanto a guión, así que voy a hacerles el pequeño favor de si bien no tengo la presentación de PowerPoint conmigo en cuanto a preparación, lo que sí tengo es un par de definiciones básicas que quizás a aquellos no iniciados les será de utilidad. Si alguien tiene alguna duda, puede hacerla ahora mismo. Bueno, tengo unas cuantas dudas, pero a lo mejor no las digo. No, dilas. Por favor. O sea, Bueno, vale, como verán, estoy trabajando en un pequeño proyecto, un pequeño cómic básico, ¿vale? Todo lo que tengo es puro boceto, todavía no está hecho, ¿vale? ¿Alguna manera de que pueda mejorar los bocetos, aunque no los tengo aquí, están en mi casa? Ujú. ah, ¿Y cuál era el punto de esto? Bueno, el punto de esto es que yo pienso que un cómic, hablando de cómics, tengo amigos que hacen cómics diariamente, no sé cómo le hacen, pero sí, algunas veces se pasan de mucho con los bocetos y la historia, y esto no va con lo que querías iniciar y todo eso. Y yo siempre les digo, no, si tú quieres iniciar una historia original, hazla. No es como se copian de series famosas. Es que O sea, el tema ¿cómo de si es algo derivativo, dices, Sí, es algo muy divertido. es que No te puedo incluir. la discusión de si es algo original o no es algo que data de hace mucho tiempo. Pero antes de contestar esa duda, quiero primero contestar a la que hizo Holiday hace un segundo. Vale. Creo que dijiste hace un rato la foto del señor ese, se me olvidó el nombre, contaba como cómic. ¿Por qué y qué tenía? La foto del señor que contaba como cómic. Déjame volver un poco más atrás. Foto del señor que contaba como cómic. ¿Se refiere a la de Rodolphe Töpfer? Oh, la razón de por qué Rodolphe Töpfer cuenta como el cómic contemporáneo es porque ocupa elementos como la caricaturización, los bordes de los paneles de bordes, viñetas, texto e imágenes en un solo cuadro. Esto es algo que nunca antes se ha visto en Europa y por ende en el mundo. Jaja. Perdón, fue un chiste cruel. alabando Europa. Pero sí. Continuando. La pregunta que había hecho Dibujante Común, el tema de la originalidad. En nuestra contemporaneidad y por ende la postmodernidad, la originalidad ha muerto. En el sentido de que, Sí. según nuestra perspectiva Sí, claro. y nuestros límites y comprensión, es limitado a cambiar una cosa, combinar una cosa o hacer una subversión de una cosa. Es que eso también pasa por el punto de que hay más amplitud de géneros, por ejemplo, misterio, evolución o física psicológica, dando que más que una historia de lo que ya no es original, todo termina en el mismo género o la misma sucesión. De Yo siento que hecho, también eso yo va... quería, Vale. yo quería dar la anécdota de que cuando era niño, digamos tenía como unos 10 años, 9, Ujú. hice un cómic y hasta el año pasado que salió Devilman me di cuenta de que era exactamente lo mismo y yo pues era un niño, tenía como 10 años, ni siquiera veía anime y luego salió Devilman y dije, oye, esto es igual a lo que yo hice. O sea, en sí la originalidad en sí como que suena algo muy importante, pero la verdad es como que no lo es, porque imagínate, ves, digamos, sale un nuevo anime que tiene como un concepto súper original, como digamos One Punch Man, que a mí es original, como que no lo hubiera conocido antes, pero en sí pues tampoco es como que la gran cosa, al final la originalidad no importa. Eso El también es lo concepto que iba a puede ser original. Esto o me recuerda un estar mal poco. creado. Un momento, permítame. Mari Carmen. Esto me recuerda a algo que había dicho una vez, citando a un gran personaje de nuestros tiempos, Rui. No necesitas grandes materiales para ser un gran artista, al igual que tampoco necesitas grandes ideas para ser un gran escritor. Vale, ya entendí el creo que concepto. eso más o menos... Entonces, Claro. bueno, entonces mi conclusión sería que la original ya murió hace años. En Bueno, teoría entonces sí, me- pero tampoco rechazaría la posibilidad de que se pueda considerar algo original cuando es algo fresco.
Es Pues, que Incluso eso no también, algo, pues, incluso una biografía no es original per se, pero puede tener un nivel más artístico que algo que sea original. Por Ujú. ejemplo, el mismo dude que dijo que el teatro no es arte, dijo que una biografía, aunque esté bien hecha, no es arte, no se puede considerar, porque ya está una prescrita. película, una Obviamente. película biográfica. Una Ujú. película, no una biografía. Pero una también es película. importante saber que comunicáis con una película biográfica. Existe una película como... ¿cómo se llama esta que vi hace poco? Por Era... ejemplo, American Sniper es una muy Gotti. buena biografía. Gotti es una película terrible en cuanto a calidad cinematográfica, como que lo que cuenta se extiende demasiado, pero si lo comparas a algo como Goodfellas, que es la película de Scorsese, que habla acerca de un mafioso de la época, es un ejemplo de cómo puedes combinar una idea de una biografía bien hecha. Esperen, alguien llamado Hat Justo preguntó originalidad en qué sentido. Creo que nos hablamos en como que a una ¿De premisa la o primicia? algo. Sí, una premisa como que digamos, no se había visto nunca antes esto. Sí, Es lo que yo digo, es lo que yo digo que no es tan importante, porque por ejemplo, así como yo dije que el cómic que he visto cuando era un niño era parecido a Devilman, Parasite es parecido a Devilman, pero Parasite ejecuta mejor las cosas que Devilman, de manera, como decirlo, más inteligente, y por eso ahí tiene la pil, no es porque sea creativo, sino que en ejecución lo hace de mejor manera. pues, ¿ya puedo hablar? adelante por favor, mientras tanto voy a estar leyendo las otras preguntas. ¿Qué pasó, gata? Bien, como iba a decir antes, pero no pude. Es algo que ya estabas comentando, a tu Queen. Creo que la originalidad depende más de la percepción de cada persona, o sea, si no si no tiene cierta, digamos, si no está enriquecido de parte de cultura o no es culto en sí, puede llamar original cualquier cosa, pero ya con los adentros, ya haya visto, digamos, mil obras, ya haya casi visto de todo, entonces ya la originalidad se pierde, o sea, es lo que quiero llegar, o sea, la originalidad depende ya de la percepción de cada quien. Es que Pero hay algo interesante de todo esto. Bueno. Pues gracias por su opinión, vale. Bueno, pues mi trabajo de mesa se va a ir a la basura. Tampoco es para que te eches abajo, señor. Hay algo que quería llegar con esto. Vale. Harry, adelante. Dejen hablar Es que la cosa no es la creatividad, sino la ejecución de la cosa. ¡Exacto! Porque, si miran, ya están todas las líneas narrativas, ya está todo creado. La idea es jugar con los elementos y crear una ejecución. Por eso es que me da mucha rabia cuando la gente vota mucho el guión técnico, porque en el guión técnico puedes ejecutar las cosas y más cuando es un medio visual. Igual puede ser la primicia más típica y puede estar llevado de una forma original, tomar distintos puntos, teniendo distintos desenlaces, distintas creación de personajes, distintos puntos y tener una primicia normal. Y viceversa, o sea, puedes tener una premisa que suene increíble, nunca antes vista y ser ejecutada de la manera más genérica del mundo. Imagina inventar una silla de... Imagina inventar una silla de 7 patas. Lo hiciste. Original, pero no ¿por sé. qué? ¿Cuál es el punto? ¿Qué ganas con eso? Y después te das cuenta, es difícil crear algo original, pero es más importante crear algo. Es que también va mucho la percepción del creador, porque suena muy triste lo del artista que tiene que sufrir, que estar loco, pero sí pienso que un creador tiene que tener experiencias para crear algo, porque si no, no va a tener que contar. Excelente, es un buen punto. Un artista, mientras más sabe, mejor puede contar. Un artista no solamente debe ser formado, algo que dice uno de mis profesores de historia de animación, un animador es uno de los trabajos que más requiere conocimientos en general. Necesitas, si te dan un trabajo de, por ejemplo, trabajar sobre en Japón y samuráis, muy bien, cómo funciona una armadura, tiene peso, cómo se ocupa, qué clase de armadura se ocupa a diferencia de los otros tipos. Necesitas conocer el mundo para trabajar el mundo. Bueno, yo creo que... Incluso puedes modificar una primicia que es madura y es solo una primicia entre comillas infantil. Toma los tonos. Por ejemplo, un policial en un mundo de dulces. Un momento, de hecho hay algo interesante sobre esto. Muy bien. Quiero preguntarles sobre una cosa que me habían contado uno de mis profesores. No fue el mismo, fue el de guión. El cual había dicho, ¿cómo fue el pitch de Alien? La película de Ridley Scott, la del sujeto que le salta algo del pecho. Sí.
Muy bien. Sí, A la hora de presentar su proyecto, se acercaron al equipo ejecutivo, presentaron la imagen del alien y dijeron: ¿y de qué trata su película? Nuestra película es Tiburón, pero en el espacio. Y ellos quedaron locos. Contratadísimo. Estás contratado, hermano. ¡Contratado! 500 de No, esperen. Quiero dar un punto con lo que dijo, dijo una chica o alguien así antes, Jare. referente a lo que tienes que vivir una experiencia. Eso es cierto, porque quiero poner el ejemplo de que usted, no sé si sepan la historia de Hideaki Anno cuando creó Evangelion. Él estaba pasando por una gran depresión. Digamos que si él no hubiera pasado por esa tristeza, no hubiera podido comunicar eso a través de su obra, porque es un sentimiento que él no conoce. Y es cierto, tú tienes que saber de lo que estás hablando, tienes que experimentar experiencias para compartirlas a través de tus obras, ya sean de cómic o de animación o cine. Debes saber de lo que estás hablando. Quiero poner un ejemplo. Digamos, yo cuando iba a entrar a la universidad, tuve problemas, me sentí muy triste y, o sea, muy... cosas de universidad, ¿no? Muy deprimido. Pero eso como que me llegó a ayudar a escribir un guión para una historia mía, ¿no? Y es algo que es algo muy personal para mí, ¿no? Porque es una experiencia mía que yo transmito, que quiero transmitir en esa obra. Así que sí, es importante vivir experiencias para poder compartirlas en una obra. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que Sí, tienes toda la razón. Jare, por favor, adelante. Estuve en unos años en teatro y hay algo muy interesante, que no solo es vivir el sentimiento, creo que era Stanislavski el que lo decía, sino también apropiarse de los sentimientos del otro. Y eso admiro mucho del actor porque es similar al animador, porque si tiene que hacer una profesión, tiene que estudiarla. Muchas veces no hay la forma de meterse completamente en ese papel o vivir la experiencia, sino observar. Y por ejemplo, muy interesante que la creación de personajes de ellos es similar a la que se utiliza. Toman, digamos, un animal o una característica muy básica y desde ahí trabajan, tanto de parte de ellos como lo que observan. Así es. Algo también que podría funcionar es que existen artistas de método, los cuales se meten en el personaje. John Travolta, en la película que he dicho que no me gustó, John Travolta hizo una actuación con lo que podía trabajar. John Travolta visitó a los familiares de este sujeto en el que se basó la vida, ocupó su vestimenta, olió su perfume, vivió como el sujeto durante un tiempo. Por ejemplo, El pianista es una película muy mala, pero el actor actuó muy bien y se mete en el personaje. O sea, que se mete en el personaje, no hace que la película per se sea buena. Pero el actor sí. Y es que es cierto, digamos que así como que el guión no sea... Bueno, yo no diría que el pianista sea mala, sino como se me hace como vacía en contenido. Es como muy igual a todas las demás películas. Lo es. El actor sí... Una película que habla de nazi. Te cortas. Creo que... Oh, boy. Bueno, quiero dar otro ejemplo ¿vieron la última película de Guillermo del Toro? La de La forma del agua. Oh, sí. Ah, sí. A mí esta película se me hace muy estúpida por muchas cosas. Pero bueno, dejando eso, se me hace muy ridícula. Pero una cosa. Cuando yo vi la película, no sé por qué, pero me puse a llorar en el cine. No sé por qué. No sé, a mí me tocó algo aquí adentro que nunca había sentido. Aparte de eso, me tocó emocionalmente. Una sensación que nunca he sentido en mi vida. Eso es bueno, incluso cuando las películas malas logran hacerte sentirte algo. Lo que quería decir es que... No, que si te llega a dar un sentimiento, hacen bien su trabajo. Creo que la actriz se llama Sally Hawkins, que interpreta un personaje mudo. Y lo hace de manera excelente, y así el personaje que tenga esté como que escrito de forma floja, su actuación sí te llega como a convencer de cierta forma. Sí se mete en el personaje para transmitir emociones. ¿Jare? Cuando vi la actuación de ella me recuerda mucho la actuación clásica. El problema que hubo cuando el cine cambió de mudo al cine con audio, eso son muchas cosas interesantes en esa parte, porque antes los artistas tenían que ser sumamente expresivos con la cara y gestos todo. de manos, las manos comunican mucho. Cierto. Y hay una diferencia, por eso los actores se chocan mucho cuando pasan a medios como televisión o con pantalla y dejan el cine, porque el cine sigue teniendo mucho de ser cine mudo, de ser demasiado expresivo, y la televisión busca ser más realista o sutil con También eso. el punto de dar una expresión en la estética.
Por Además ejemplo, que- Drive, tiene música melancólica en ciertos puntos. Además que se añade Yo una pienso- dimensión de profundidad con el tema de la voz, de que existen ciertas formas de expresar emociones y cosas que uno no podría haber predicho si no fueran con el tema de la voz. Muchos actores dejaron la actuación por eso, porque no tenían buena voz y eran bonitos, eran guapos y su voz era asquerosa y Si la actuación solamente es como si fuera rol, nunca sabremos qué es lo que pasará luego. Ujú. Eso creo yo. ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo? A ver, si la actuación es como una persona toma el rol de la persona, del protagonista o de un personaje secundario, debe meterse bien en ese papel. ¿Me entienden? Sí. De hecho, bueno, no es, o sea, Porque sí, si una actuación es mala, el personaje puede estar muy bien desarrollado y es flojo. es que quiero dar el ejemplo de que, bueno, uno general, Hugh Jackman, ¿vieron la última película, la de Logan? Sí. O sea, Vale. Independientemente si les gusta, bueno, Hugh Jackman decía que, bueno, él se sentía cansado, se sentía triste por su carrera, por su cáncer, y que pues trató de meter eso en el personaje de Logan. Y pues es algo que yo aprecio, o sea, es una manera correcta de comunicar algo, dejar algo tuyo en la actuación del personaje, porque digamos, me hace gracia porque a veces estoy con mis padres y dicen, vamos a ver esa película porque sale tal actor, y yo, pero el actor no va a ser directamente que la película sea buena, pero a veces un actor sí puede como meterle mucha personalidad propia a una película, y eso pues, Puede salvar un personaje. sí, digamos Jim Carrey toda en- historia es 50% personajes y 50% la historia, quieras o no. de hecho yo le doy más, yo diría que 60 pero para los personajes, pero bueno. Es que igual depende. Bueno, ese es un punto que va por una tangente. Es que un personaje depende mucho de punto muchas clave, cosas. Porque puede ser un obviamente. muy Es que buen actor, existen historias conducidas por personaje personajes, flojo, historias pero- conducidas por trama. sí. No, sí. Una comedia personaje suele ser de escrita por personajes. O Un drama una... más por la historia. Ajá. Digo, es que, fíjate, aún en eso donde la historia es la que lo conduce, no es como que sea automáticamente inferior, pero en general, pues sí, yo pienso que si digamos que tienes dos obras que son, teóricamente una sería mejor que la otra, como digamos una es una aventura normal entre unos niños en el Una parque. época de día y otra es cualquier otra película. Pero otra ahí hay tiene- que meter otra tercera opción, el mundo. Porque puedes tener una historia muy buena, personajes muy buenos y un mal mundo. Si desarrollas un buen mundo, también tienes Se- un buen porcentaje. ¿Se te ocurre algún ejemplo de un mal mundo? Ah, Harry Potter, el mundo de Harry Potter. Sí, Harry Potter. Bueno, Es falla en todo. muy Es que siento que ahí es más culpa de la escritora porque, mira, existen reglas que se rompen dentro de sí mismas durante la trama y eso es un poco, no sé si es culpa del mundo, sino... Entre conceptos que se exploran mal y que parece que están colocados de forma conveniente, pero termina siendo contrario porque el mundo está no bien hecho, sino tiene muchas cosas innecesarias y algunas cosas están ahí para puntos específicos que no. Mira, aquí hay algo interesante, de parte de Hoxan. Creo que solo enfocarse en transmitir emociones es muy superficial. 7 millones de personas con un radio emocional finito. Es inevitable que la repetición... Pero es inevitable repetir la repetición. Para construir mundos y situaciones interesantes hay que alimentar el bagaje. Con B larga. En mi respuesta ante eso, yo creo que, como había dicho previamente en cuanto a lo de guión, no solamente es importante transmitir una emoción, sino que también comunicas un mensaje, quieras o no, dentro de un guión. Y es importante pensar en el mensaje durante la escritura. Mira, te puedo dar un ejemplo Sí, de o eso. sea, Piensa en la música latina Jale. actualmente y busca al menos alguna banda que no transmita sentimientos, que busque un mensaje que no sea de amor. Y es muy difícil. Y es ahí donde la mayoría de la gente cae en eso, de cuando hace sus historias, ser sentimentales y no transmitir algo más que no sea un sentimiento. Que las relaciones Sí. amorosas es muy fácil de plasmarlas en algunos puntos. De hecho, No- yo quiero dar un punto, Sí, yo quiero dar un pero punto también es difícil. que es cierto, o sea, transmitir un sentimiento de manera adecuada, fuera pues así. es difícil, pero también es como hay que hacer, puede hacer más, cuando puedes hacer más, dar un mensaje concreto. Una cosa. Por ejemplo, Jeff, Eso- deja hablar al dibujante, por favor. Chicos, me tengo que ir, ¿vale? Tengo que ir a mi casa ya porque vine de visitar Ah, la casa de mis tíos, así que...
Nos Está vemos bien. en un rato. Adiós. Así que, Pensé que iba a ser algo más importante. Bueno, no, sí tengo cosas interesantes. Me Ah, no, dijiste que sí. ya me tengo que ir a mi casa. Adelante, por favor. Bueno, sí, sí. nos vemos en un rato. Hasta entonces. Sí. Bueno, eso fue una interrupción No. innecesaria. Adelante, por favor, Jit. sí, eso pasa mucho con los villanos, que al ser un villano casi siempre unidimensional en las películas generales, lo hace que sea un personaje flojo porque solamente tiene un punto, ser malo. Un buen villano sería un personaje que tiene trasfondo, por ejemplo, Kira, de la parte 4 de Yoyos, es un personaje que está fundamentado y tiene desarrollo. Y eso es lo que hace que sea un buen villano. Tiene sus puntos del guión. No Hay tanto algo desarrollo. también que quisiera mencionar. Eso y también le voy a hablar más adelante acerca de personajes y cuánto tienen que ser escritos. Primero que nada tienes que pensar acerca del contexto de una historia de la que escribes. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo vas a consumir tú en escribir acerca de un personaje secundario? ¿Cuál es su motivo? Yo creo que más importante que escribir cómo comporta el personaje, sino el motivo del personaje y lo que lo rodea para conseguir ese motivo. ¿Puedo decir algo? Adelante, Jare. Respecto a eso, he notado que también hay mucha gente por querer hacer personajes tridimensionales, les mete características que no importan a la trama. ¡Yes! Y hay veces es que, Sí, que la sí, historia claro. Una sola vez. necesitan personajes que no sean tan profundos. Incluso es muy complicado hacer esos personajes porque puedes hacer que los odie la gente, porque sinceramente incluso la realidad a veces no quieres saber tanto de una persona. Es lo mismo, tienes que tener pues, un arma de doble filo. Es que hay que darle, Por- digamos, hay que darle una dualidad a los personajes. Si son como si tienen muchas características, pues es lo que lo vuelve más humanos. Pero si solo tiene características negativas o algo así, pues es como No, conocer una no es persona. eso, o sea, si tienes una historia, ¿cuántas características de verdad son necesarias? También la gente tiene que sí, ya entender. entendí, ya entendí. Que tiene que ser en Eso me servicio explicaba mucho de... mi profesor de audiovisual, que era cuando haces una historia y haces la escaleta, que es las acciones básicas, revisa todas las veces posibles qué acciones son necesarias y qué no, y quita lo que no necesites. Existe Es un que- dicho que dice... De hecho, también se aplica a los diseños de personaje. Cuando quitas todo lo innecesario de un diseño, tienes al diseño. Sí, sí, Así la es. conozco. Es que, digamos que tú quieres caracterizar a un personaje amable, pues digamos que va caminando por la calle, una buena idea sería como que, ve un perrito lastimado, lo carga y lo lleva a un lugar seguro o algo O así. lo acaricia. Es- También tienes que eso pensar sería- acerca de cierta lógica. Sí, eso es algo pequeño que sí aporta a caracterizar al personaje si tu intención es hacer que se vea amable, pero digamos ese personaje, digamos, darle una dimensión diferente que no tenga nada que ver con la historia, sería Ujú. como que innecesario. Como, le molesta que le toquen su comida, o sea, bien, eso no importa. Como, bueno, suponiendo Esos que en el contexto pequeños de la- quirks Sí, o sí. mañas que tienen algunos Por personajes. ejemplo, que te vas a- Mientras no Ajá, sea... personaje no Momento, sea- por favor. Señores, permítame. Mientras esta clase de características no afecten a la trama, o no sean relevantes, o realmente no tengan nada que ver, no las pongan. Cierto. Y es la otra cosa que es muy importante en el medio audiovisual, muestra, no digas, porque estoy cansada de ver todas las obras con unas explicaciones súper largas, en especial de sus personajes. Es tan amable y en ningún momento muestran que es amable. Ajá. De hecho, algo similar ocurrió en Gotti, la película que vi la otra vez que no me gustó. La película hablaba acerca de sus crímenes y en lugar de hablar de ellos, se presentaba la noticia. Él disparó a 7 personas en un lugar y yo como... Pero muéstrenlo, quiero ver esa escena violenta, quiero ver sus sentimientos, qué es lo que pasaba por su cabeza. El presupuesto no daba. El presupuesto no Me dio. acuerdo que estaba viendo Naruto y creo que era la pelea de, digamos, creo que era de Sasuke contra Gaara en el en un examen o algo así. Están peleando y luego se detiene a meter un flashback y luego en ese flashback hay otro flashback y yo, wey, ¿qué pedo? No, yo como, oye, tranquilo, ¿no? Era como... está chido como que a mitad de la pelea tengan como que un diálogo interno que sea corto y como que sea algo relevante a la historia, pero o sea, ¿por qué contarías una historia que nada que ver de Kakashi y Gai Sensei cuando están peleando Gaara y Sasuke? O sea, No hay lugar. Sí, no hay lugar. Pobre- O sea, o bien pudiste Momento. Pero es que está ahí donde también puedes explicarlo, o sea, para algo está el texto. También hay algo interesante que se pueda... También hay una subversión de esto. Existe una película de los años 50 que era un western en el cual
El clímax ocurría fuera de pantalla, en la cual estaban las familias del sujeto en cual se iba a enfrentar a un duelo, iba para allá, la familia reunida de noche, y de repente se escuchan 2 tiros. Todo el clímax ocurrió fuera de... Momento. Todo el clímax ocurrió fuera de pantalla, y la tensión se construye. ¿De quién sobrevivió en en ese duelo de 3, donde 2 tiros se escucharon? Al llegar al lugar, se muestra, pero no se muestra lo que quieres ver. Esto es algo interesante, porque lo que tú estás haciendo ahí es mostrar el clímax, pero no al clímax. ¿Me entienden? Por ejemplo, lo de personajes, como desarrollo, pasa mucho en una serie que es un anime que se llama Kaiba, que el punto de esa serie sea los personajes son muy buenos, los secundarios, porque no son tridimensionales todos, están muy bien explorados, ya que es el punto de la serie, de las memorias de cada uno de los personajes. Se exploran bien y hace que no sean personajes necesariamente complejos, sino personajes humanos, porque un personaje humano no es un Merisu, un personaje que tenga puras cosas buenas, es un personaje que tenga defectos y virtudes. No te preocupes en cuanto a personajes, de eso mismo vamos a hablar en una clase futura. Y ya para ir concluyendo esta transmisión, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Hoy vimos una breve historia de lo que es un cómic, de los cómics, la definición de cómic y guión, y tuvimos un pequeño conversatorio sobre guión y sus temas. Quisiera agradecer a todos los que vieron la transmisión del día de hoy, y aquellos que le agraden pueden suscribirse o prestar atención a la próxima clase de la teoría amateur. La vamos a tener dentro de una semana más y espero con ese tiempo poder preparar un mejor PowerPoint que el que hice esta vez. Este ha sido Hexalfa para servicio de Atelier Amateur y le agradezco a todos los que vieron la transmisión en vivo.